conciencia. Sí, exactamente. Muy buenas noches. Exacto, tenemos a Mari Pirraglia con nosotros, estamos en Expansion Network y efectivamente a lo que se estaba refiriendo Mari es justamente a lo que dicen en Estados Unidos, nuestro tagline, es decir, ¿qué es aquello que nos mueve? ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo en Expansion Network es acelerar la conciencia de la humanidad y yo soy Ángel Ribó, conocido en el mundo de los negocios aquí en Estados Unidos como el confidente de los gerentes generales y conocido en América Latina como el cofundador y presidente de la Fundación Niños Sabios. Mari, bienvenida a Expansion Network. Ángel, de verdad que 1.000.000 por la invitación, me siento súper contenta de estar contigo. Yo digo que he confirmado hoy que el mundo es como un pañuelo y que cuando se encuentran las puntas nos juntamos. O sea, un amigo en otra punta de otro país es el que nos ha hecho la conexión y gracias a Dios estamos juntos, pues. Exacto, y este amigo que se llama Juan, es además una persona que tiene algo en común. Bueno, tiene varias cosas en común con Mari, pero una de las más importantes es que a Mari le encanta ayudar a la gente. Sí. Ella sabe que hay personas que necesitan ayuda, ella es capaz de percibir lo que las personas necesitan y tiene esa capacidad de conectar con ellas y enseñarles. Ella, entre otras cosas, es una persona a la que le apasiona el tarot y las constelaciones familiares. Nuevamente, Mari, bienvenida a Expansion Network y vamos a intentar tener hoy para todas las personas que nos están viendo una conversación para ayudarlas a sobrellevar lo que está pasando en el mundo. Estamos en septiembre del año 2020 de una mejor manera. ¿Qué te parece, Mari? Vamos a hacerlo. Esa es la idea. De hecho, este 2020 es un año en donde la única prueba es definitivamente encontrarnos con nosotros mismos, descubrir cuáles son nuestros potenciales que han a lo mejor estado ocultos, socavados, en la sombra, y hay que sacarlos a la luz. Por eso toda esta situación nos ha llevado a un encierro, pero yo creo que más que un encierro es la necesidad de que si no te ponen en un lugar en específico, no tienes manera de poder encontrarte. Te cuento que, a ver, vamos a hilar las historias, ¿no? O sea, a través de las cartas del tarot, que yo no las busqué, ellas me buscaron a mí. Yo no sé si por tener orígenes españoles y por venir, tú sabes, mi mamá es de Galicia, a lo mejor por ahí las meigas, o sea, algo de eso tuvo que ver, aunque en mi familia no hay nadie que lea el tarot. La conexión empezó de manera natural, diría yo, sí, porque teníamos una amiga que vivía en el piso de abajo y la señora leía cartas y yo la adopté como la abuela, o sea, la llamábamos la abuela. Y resulta que yo veía que ahí se hacían filas y colas de gente que iban para su casa y yo dije, bueno, pues si ella puede, pues yo puedo. Y yo me llevaba las cartas para el colegio. Entonces yo leía en el recreo las cartas a las amiguitas y a los amigos. Hasta que un día me di cuenta que las historias que yo les contaba, porque para mí era como ver una película. O sea, yo abría las cartas y yo veía una película y yo la contaba, yo la narraba como un cuento. Mire, yo veo esto y yo veo esto y yo veo esto. Cuando yo pensé que era un juego, después me percaté que mis amigos empezaron a decirme, mira, lo que tú me dijiste le pasó a mi papá. Y yo dije, ups, esto como que no es un cuento, como o yo lo estoy provocando o algo está pasando aquí. Luego con los años, a mí me entró esa curiosidad de saber quién era mi familia, la historia, armar mi árbol genealógico, saber qué habían hecho mis bisabuelos, ¿sabes? O sea, de dónde habían venido, cómo era su historia. Y de alguna manera la vida empieza a unir los puntos. Y finalmente, sin estudiar, ya después estudié tarot, después entré a estudiarlo así, o sea, a conciencia, con claridad. Pero en principio no, principio es algo natural que ha surgido de mí. Y luego llegaron las constelaciones familiares. Y a través de constelaciones familiares encontré el sentido, porque haciendo las lecturas del tarot, yo soy una rebelde. Yo decía, no puede ser
que nosotros tengamos solamente un futuro. Yo decía, ¿por qué la gente viene a leerse el futuro? ¿Sabes? O sea, yo decía, uno solo. Si tú tienes un solo futuro, pues yo me acostaría a dormir. Yo digo, pues si tengo uno solo y no tengo manera de cambiarlo, ¿qué estoy haciendo? Me pongo la pijama y me voy a acostar y dejo que pase. O sea, ya está. Y después entendí que el personaje que somos nosotros, obviamente intervenimos directamente en ese futuro. Que dependiendo de lo que nosotros pensemos, hagamos o dejemos de hacer, abrimos diferentes puertas. Entonces yo encontré una frase, la construí y yo le hablo a la gente, tú vienes aquí a revisar los futuribles, los futuros posibles. Pero después ahondando un poquito más, me di cuenta que en el momento presente, cuando la gente regresaba a lo mejor con la misma circunstancia, pero un poquito más leve. O sea, con otra camisa, con otro pantalón, otro personaje, pero más o menos repetía la misma historia. Y ahí fue cuando yo encadené, hice la unión de estos puntos y dije, no, hay que revisar entonces por qué, de dónde aparece otra vez esa historia que se vuelve a repetir. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, para poder ir hacia un futuro, desde el presente, revisamos el pasado, porque en el pasado está toda la información de lo que nosotros venimos a hacer o de lo que nosotros tenemos pendiente por hacer. Entonces yo constelaciones familiares la describo de la siguiente forma, o sea, constelaciones es una técnica, se podría decir, nueva, ¿de acuerdo? Que fue puesta en el tapete por Bert Hellinger. Cuando él entró a hacer su recorrido a través del mundo, a través de las tribus en África, vio cómo se manejaban lo que eran las tribus, la familia, los órdenes del amor, todo lo que era la coherencia, conectarse con el amor, respetar la jerarquía, toda esta historia, ¿no? Pero la gente así no lo entiende muy bien, o sea, yo lo hago mucho más simpático, más gráfico, entonces cuando vienen a una constelación, yo les digo, imagínate por un momento que tú estás en ese espacio en donde todavía no has llegado al planeta Tierra, ¿ok? No estás en el cielo, estás in between, en el medio. Y entonces en esa línea de ese espacio, en esa franja, a ti te traen unas opciones. Como alma, tú tienes que venir a trascender algo, o sea, hacer un trabajo. Mientras tu trabajo sea más heroico, más de vencer esos retos, más medallitas te van a colocar, ¿no? Para eso hay diferentes familias. Entonces te presentan como un álbum y te dicen, bueno, mira, aquí está la familia Rodríguez. La familia Rodríguez tiene circunstancias a través del dinero que no ha podido superar y ha tenido muchísimas pérdidas. Tú revisas esas opciones y tú dices, bueno, 2 estrellitas. Es lo que me voy a ganar como alma. Después tienes los Pérez, y los Pérez es mujeres que han sido abandonadas, madres solteras, que no han logrado concretar una relación, las relaciones entran y salen, y entonces tú empiezas a revisar esas opciones y tú dices, oh, esta, yo me voy por esta. Venga, yo me voy por la familia Pérez. ¿Ok? Y cuando llegas aquí, es como si tú hubiese llenado una planilla en un club y te dan la entrada y te dicen, bienvenido, lo estábamos esperando. Nosotros necesitamos de ti para que tú de alguna manera nos ayudes a todo el clan, ¿verdad? A resolver este nudo que la familia está presentando. Entonces, fíjate, el primer hijo que viene en la familia es el hijo que viene a ver qué es lo que ha pasado en el clan familiar. El segundo hijo es el que viene a sentir, ¿ok? Entonces él siente todo lo que no se ha sentido, lo que ha estado oculto, esos sentimientos solapados, ¿no? O sea, porque también empiezas a ver las armaduras. Y el tercer hijo es el que viene a entender. Ah, ok, ahora entiendo. Entonces ahí empiezas a ver la coherencia, como dentro de una misma familia, que todos tienen la misma historia, no todos viven el mismo proceso,
porque uno viene a mirarlo, el otro viene a sentirlo y el otro viene a entenderlo. Entonces, cada quien se distribuye su trabajo. ¿Y eso es independiente de si son varones o hembras? ¿No importa? No importa, eso no importa. ¿Y eso se aplica a todas las familias? A todas las familias. Entonces, ¿qué pasa si una familia se queda con menos de 3 hijos? Si te quedas con un solo hijo nada más, entonces ese hijo va a ser el hijo que va a ver. En él va a buscar de alguna manera de integrar los 3 aspectos. Si tienes 2 hijos nada más, pues entonces quiere decir que esa familia solamente necesita ver y sentir. No hay casualidades. El cuarto hijo viene a hacer el mismo trabajo que el primero, ¿ok? Que es a ver. Pero a lo mejor lo va a ver en 180 grados y el primero lo está mirando en 360. ¿Y qué pasa si se muere uno de los hijos? Ok, si se muere en el medio de los hermanos, todas las posiciones tienen que ser respetadas. Es decir, el hecho de que se haya muerto no significa que energéticamente no tenga un puesto. Entonces, esos niños ocultos, esos abortos bien pueden ser provocados o pueden ser abortos espontáneos. Si esos niños no son reconocidos dentro del clan, el siguiente hijo que viene, entonces, por lo general, es el muchacho que se muda de este lugar. En este trabajo no dura ni siquiera 5 meses. Esta pareja ha tenido como 15 novias y con ninguna cuadra. ¿Por qué? Porque él está viviendo no solamente su vida, sino la vida del hermano en donde él está ubicado en una posición que no le corresponde. O sea que, digo, es fascinante lo que estás diciendo, Mari, de verdad es impresionante. Eso quiere decir, por tanto, que las familias, cuando tienen más de 4 hijos, entonces el quinto ya se está, perdona, el cuarto es el que repite otra vez lo del primero, has dicho, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. cada 3 hijos, digamos, múltiplos de 3, es como que tienen roles similares, aunque puede ser, como tú has dicho antes, 180 grados diferentes, pero son roles similares. Sí, Entonces, exactamente. todo esto de lo que estás hablando es lo que se conoce como constelaciones familiares. Sí, señor, eso es constelaciones ¿Y familiares. qué sucede cuando, por ejemplo, son familias, y aquí, por ejemplo, en Estados Unidos es bastante frecuente, qué sucede cuando son familias que tienen como de padres diferentes, la misma mamá, pero padres diferentes? ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede con el orden de los hijos? ¿Qué sucede con el orden de los hijos? Yo te voy a dar una analogía, ¿ok? Hay personas que me preguntan, pero es que yo soy un hijo adoptado. Ok, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando los árboles están en el bosque, el árbol solo piensa que él está ahí solo en el bosque. Pero es tanta la necesidad que tiene el árbol de encontrarse con otro que crece hacia arriba y busca, cuando se tocan las ramas, árbol con árbol, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Que nadie se fija en las raíces. Y acontece que cuando tú miras hacia el suelo, ves que las raíces se cruzan, se entrelazan. Entonces esos hijos que son adoptivos, la manzana no cae muy lejos del árbol, ¿ok? Esos 2 árboles, el que tuvo al hijo biológicamente hablando y el que agarró al niño y lo adoptó, esos árboles estaban y tenían historias entrelazadas por debajo de la tierra en donde era importante que ese niño pasara a la otra familia. Entonces, en el caso de los hijos que son ya las familias más complejas, que empezamos a unirnos los tuyos, los míos, los de nosotros y los prestados, pues se respeta por el matrimonio. Es decir, de mi primer matrimonio, yo tengo, y sobre todo el que marca a los hijos con el orden es el papá. Es la figura del papá. O sea, para el papá va el primer hijo del primer matrimonio, el primer hijo del segundo matrimonio, así va la secuencia. También hay otro factor muy importante, que cada hijo decide, ¿ok? ¿Cuál de los 2 árboles genealógicos viene a sanar? Si viene a sanar el árbol genealógico por el lado del papá o si viene a sanar el árbol genealógico por el lado de la mamá. Eso también, porque hay una lealtad.
¿Y qué pasa entonces cuando, por ejemplo, los hijos ilegítimos, que resulta que alguien tiene un señor tiene una familia establecida, 2, 3, 4 hijos, pero resulta que tuvo un hijo, bueno, estoy llamando ilegítimo, quizá de una forma no adecuada, pero ¿qué pasa si es un hijo que está con otra persona en otro lugar, con otra mamá, etcétera, etcétera, que nada tiene que ver con esa unidad familiar? ¿Cómo, De cómo, o sea, que en toda esta dinámica familiar de la constelación familiar, ¿qué rol juega ese hijo? ¿Está todavía en la unidad familiar, digamos, fija, uniforme, estable, o forma parte de la unidad familiar de la mamá que se ha quedado con ese niño? Ok, fíjate, para la madre ese va a ser su único hijo, si es que tuvieron uno nada más, ¿ok? Pero en el grupo familiar establecido legalmente para el padre, ese hijo forma parte. Entonces, ¿qué sucede? Que si se mantiene en secreto, los hijos de ese grupo familiar, alguno de ellos va a manifestar un desorden, una desubicación. Va a ser el hijo conflicto, el hijo rebelde, el hijo problema. ¿Por qué? Porque él está en la búsqueda de ese hermano. Imaginemos por un momento que la secuencia tiene que ser 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Si aquí en el medio está el vacío, hay un hueco. El que viene después se hunde. Tú lo ves hundiéndose en situaciones en donde tú dices, Dios mío, Señor, pero este muchacho vive en un problema, lo viven llamando del colegio, lo están botando de la universidad, de verdad no resuelve su vida económica, estabilidad no tiene ninguna. Él siente el vacío. Por lo general, cuando eso acontece, está hablando también, ¿sabes de qué? De que esa historia no es en relación al padre. No es nada más el padre que tuvo un hijo fuera de ese matrimonio. Lo más probable es que haya sido el abuelo que también haya tenido otro hijo fuera del matrimonio. Y hasta que esos hijos no son integrados dentro del clan, la familia no entra en concordancia, o sea, como navegando más suave ese mar. Yo te voy a dar un ejemplo. Una de las clientas, ¿no? O sea, una de estas clientas casada con 2 hijos, el marido se va al extranjero, ¿ok? Pasan 3 años y resulta que en el trayecto de estos 3 años, esta pareja se separa, cuando en realidad el plan era encontrarse. Cuando reviso el árbol genealógico de las mujeres, encuentro, oh sorpresa, que la bisabuela de esta muchacha, el marido de ella, en la Primera Guerra Mundial, se había ido y ella se había quedado como la viuda blanca. En aquella época, los hombres que no aparecían como muertos, no se sabía si estaban muertos o si estaban vivos, pues a estas mujeres se les llamaban las viudas blancas. Y esta mujer se quedó con esas 2 niñas. Esto fue por el árbol genealógico del padre, ¿ok? Pero por el lado de la madre, la abuela, en la Guerra Civil de España, el marido también se perdió en la guerra y esta mujer también se quedó con 2 hijos sola. ¿Qué pasó? La nieta repite la misma historia. Interesante. Hasta que eso no se pudo ver, no se pudo hacer, ok, ahora es que entiendo, por lealtad, ella estaba repitiendo el dolor, el abandono, la pérdida de los abuelos, o sea, del hombre, o sea, los hombres con los que yo me caso siempre se tienen que ir por alguna razón y en esa ida se pierden, se Oye, pierde la relación. y Mari, este paso que tú describías antes entre tu afición, tu fascinación por las cartas del tarot, en la búsqueda de encontrar algo más, de darte cuenta de esos patrones, de la constelación familiar, cuando una persona se da cuenta de que existe esto, ¿cuánto tiempo tarda en general entre tener me interesa, esa curiosidad, a ser capaz de poder explicar las cosas con esta simpleza, esta facilidad con que tú lo haces, Mari? Bueno, el tiempo es relativo. Por lo general como una regla que no, si, hombre, si lo queremos poner como un tiempo, tú puedes ver un movimiento energético hasta 1 año y medio después.
¿Qué tan rápido lo puedes ver actuando? A los 30 días. Así de sencillo. A los 30 días. Voy a dar otro ejemplo porque yo sé que a la gente, yo he entendido que la gente cuando tiene imágenes, porque nosotros somos imaginéticos, cuando tú le das una imagen, uy, entendiste. Yo estudié constelaciones familiares durante 2 años y en una de las clases que teníamos que estar todo un fin de semana, viernes, sábado y domingo, trabajamos lo que es la familia. Entonces, justamente ese fin de semana que habíamos trabajado en la familia, yo había puesto como en tela de sanación, yo dije, bueno, voy a ver qué movimiento tengo yo aquí con mis hijos, déjame ver qué es lo que yo tengo que sanar, porque yo siento que estoy tratando como que ir hacia adelante y ay, no voy a la velocidad que quiero, ¿no? Bueno, hicimos la constelación y oh sorpresa que cuando yo llego a mi casa, uno tiene que estar muy presente. Uno de los detalles que te pide la sanación, cualquiera que sea la sanación, el proceso que tú escojas, te pide presencia. Porque una vez que tú abres la puerta, las respuestas vienen, pero tienes que agarrarlas para poder sanarte. Entonces yo llegué a mi casa, yo solté mi bolso, lo puse encima de la mesa del comedor y al lado de la mesa del comedor yo tengo un estante con todas las fotos de la familia, o sea, las mías y las de mis hijos. Pero cuando yo miro la mesa, yo digo, no, esto no puede ser. Yo tengo una foto mía así grande y delante de mi foto grande todas las fotos de mis hijos, adelante de mí. Y yo dije, no, esto se acabó. Se me van toditos delante de mis pies. Obvio, por eso es que yo no podía, sentía que yo quería caminar y yo no podía ir hacia adelante porque los tenía a ellos como prioridad. O sea, primero los voy a empujar a ellos, primero que ellos vayan hacia adelante. Hice ese movimiento, Ángel, y a los 30 días mi hijo mayor se mudó. 30 Caramba. días. Caramba. Volvamos, realmente es fascinante. Y sobre todo porque estás hablando de la vida por parte, perdona, de la familia por parte de la mamá, la familia por parte del papá, las diferentes interrelaciones. La verdad es que te he hecho muchas preguntas para intentar ver diferentes situaciones, porque considero que nuestra audiencia, ¿no? Como siempre, la realidad supera la ficción y yo creo que siempre hay situaciones complejas y me gustaría que la gente lo entendiera. Entonces, pongamos que hay una persona que ha entendido lo que tú me has dicho, que de repente empieza a pensar, ostras, es verdad, nunca se me había ocurrido pensar que hay cuestiones familiares anteriores a mi existencia, ¿no? Que pueden tener una importante influencia en lo que me está pasando el día de hoy. ¿Cuál es la mejor forma cuando si alguien quiere dar un siguiente paso? El siguiente paso sería, por ejemplo, contactar contigo, preguntarte a ti, ¿cuál es, y si lo hacen, y si dan ese primer paso, ya nos explicarás obviamente cuál es la mejor forma de contactar contigo. Me imagino que tú tendrás que hacer algún tipo de preguntas para conocer de esa persona, ¿no? Y poder estudiar mejor qué posible impacto han tenido sus ancestros. ¿Pudieses explicar un poquito más este proceso para que la gente lo entienda, por favor, Mari? Es muy sencillo, tan sencillo que si te lo explico la gente no va a poder a lo mejor entenderlo. Toda la información, yo no tendría ni siquiera que preguntar nada, nada. ¿Por qué? Porque este es un trabajo que primero se tiene que hacer de verdad, desde el corazón. O sea, tú tienes que entrar con guantes blancos dentro de la vida de esa persona, porque no solamente te estoy tocando a ti, estoy tocando a todos los que están detrás de ti. Estoy tocando tu información genética, ¿ok? Entonces, esto se hace desde esa delicadeza. Y cuando tú entras a conversar con una persona, ya el hecho de que la persona se presente, ya hay algo que se llama el campo, ¿ok? Es un campo energético. El campo tiene todas las respuestas. Entonces yo tengo unas figuras que se llaman figuras sistémicas. No tengo ninguna a la mano, pero son unos muñequitos, ¿ok? Que cuando la persona viene se puede hacer, bien sea presencial o se puede hacer también online. Son unas figuras y entonces tú vas diciendo, tengo una situación económica, ¿ok? Por ejemplo, no logro avanzar en este proyecto económicamente hablando. Ok, entonces yo le digo a la persona, de todas estas figuras, ¿cuál figura escogerías que te represente a ti?
no tengo que saber más nada. Entonces la persona me dice, el que tiene el pantalón rojo con negro y el cinturón marrón. Ok, entonces, ¿dónde la ponemos? La ubicación de la persona es muy importante porque ahí me dice, o sea, las figuritas tienen ojos y ahí me dice hacia dónde están mirando esa persona. Ok, si estás mirando hacia el pasado, si estás mirando hacia el bloqueo, si estás mirando hacia otro punto, hacia la salud. Entonces, ya tú vas poniendo las figuras, vas armando, pones otra figura por el bloqueo, pones otra figura por el trabajo, pones otra figura a lo mejor porque sientes que tu pareja no te está apoyando o acompañando en el proceso y yo te digo, bueno, vamos a poner una figura que represente a esa pareja. ¿Dónde colocarías tú esa figura? A la derecha, al frente. Entonces, todo esto, y las personas es muy simpático porque las figuras yo las hago. O sea, a mí me encanta trabajar con las manos, ¿no? Y yo he tenido personas que de repente vienen para acá y se quedan viendo la figura y dicen, pero es que yo no puedo quitarle los ojos a esa figura porque es igualito a mi hermano. Y yo miro la figura y digo, ok, ¿en serio? El inconsciente, el campo habla. Entonces tú tienes que nada más hacer una interpretación. Hay un lenguaje corporal, hay un lenguaje de los colores, la forma como la persona viene vestida. Hay un lenguaje inconsciente que tú tienes que aprender a descifrar. Entonces, a través de ese descifrar, tú empiezas a hacer los movimientos. Y cuando empiezas a narrarle la historia a la persona te dice, es verdad, así es como me siento. Sí, es cierto, eso es cierto. Porque lo más difícil es fácil mirar al otro, es muy complicado a veces mirarse a uno mismo. Entonces, esa mirada hacia uno mismo, tú necesitas al otro para poder verte. Sin duda. Si no, no lo logras. ¿Es posible realizar constelaciones familiares con niños? Ok, ¿niños de qué edad? Porque si el niño está manifestando algo, ese algo siempre viene a raíz de los padres. Entonces, para yo poder trabajar con el niño, yo primero tengo que trabajar con los padres. O sea, el niño nada más está diciendo, señores, por favor, ¿se pueden dar cuenta de lo que está pasando? Hey, señores, presten atención aquí. Ahora ya con adolescentes ya es otra cosa, ya son más conscientes, ya ellos se dan cuenta de qué es lo que están transitando, pueden expresar mejor sus emociones. He tenido casos, por ejemplo, en una de las constelaciones personales, hubo un muchachito como de 9 años, pero de 9 años cronológicos, porque mínimo él tenía como 39, más o menos. Entonces hay casos excepcionales, hay casos en donde los niños tienen la madurez suficiente como para poder asumir y entender qué es lo que está pasando. Y lo bueno fue que estaba con la mamá y los dos lo lograron ver. Hay una persona que nos está siguiendo, de hecho es una de nuestras más fieles y leales seguidoras aquí en Expansion Network desde Colombia, se llama Nidia ella, y nos está preguntando lo siguiente, a ver si necesitas tú alguna información más, ella nos está viendo ahora, se llama Nidia y nos pregunta, dice, buenas noches, tengo una pregunta, ¿cuál es la mejor forma de sanar el pasado? Gracias Nidia por la pregunta. Viajando a él, hay que ponerse los zapatos y mirar la película hacia atrás, tantas veces como sea necesaria. La narración, narrar la historia. Cuando tú narras la historia y la escuchas, tu historia o escuchas la historia de tu familia narrada, ¿por qué antes se sentaba la gente alrededor de la mesa a contar las historias? Porque era la única manera de que la familia tuviese esa memoria. Entonces, no es casualidad. La narración es súper vital. Ahora, ¿quieres hacer un viaje hacia el pasado más práctico para poder ver algo en específico? Mira, yo te recomiendo que empieces a preguntar a tu mamá y a tu papá si te acuerdas de los nombres de los abuelos, hacer tu árbol genealógico, colocarte a ti en la base de la hoja, ¿verdad? Del lado derecho vas a colocar el nombre de tu papá, del lado izquierdo el nombre de tu mamá
Y de esa manera vas a seguir colocando hacia arriba los nombres de los padres de tu papá, los nombres de los padres de tu mamá y sucesivamente los abuelos, los bisabuelos. Pero lo más importante una vez que tengas los nombres es que sepas se casaron, cuántos hijos tuvieron, cuál es la fecha de su nacimiento, porque inclusive repetimos fechas. Por lealtad volvemos a repetir la misma fecha con un año diferente para decir, bueno, aquí está la abuela otra vez, más moderna, más cambiada, pero ahí está otra vez regresando la abuela. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, al menos yo soy una fanática de eso. O sea, yo he encontrado que, mira, otro de los casos, tú quieres ir al pasado. Vino un chico muy angustiado. No, es que yo, mentira, era una mujer. Yo soy hija adoptiva. Ok, y yo no conocía a mis padres. Los padres que me acogieron, pues fueron unos padres muy amorosos. Pero yo no sé cómo eran mis padres. Entonces yo le dije, ok, vamos a hacer entonces un ejercicio. Te vas a parar delante del espejo y te vas a mirar directo a los ojos. Y cuando te miras a los ojos, el ojo del lado derecho es la mirada de tu padre, el ojo del lado izquierdo es la mirada de tu madre. Entonces, a ese lado tú le vas a decir, papá, yo te quiero conocer. Y tú vas inmediatamente con tus ojos, porque esto es algo que hay que vivirlo, hay que hacerlo. Es como si tus ojos se separaran en un momento, pero después se vuelven a convertir en tus ojos y tú vas a ver que tus ojos se dirigen en específico a las cejas. Oh, mi papá tenía las cejas así como las tengo yo. Entonces después conectas con tu mamá. Mamá, por favor, permíteme ver en qué parte de mi cuerpo estás tú. Y te pica una rodilla o te pican las rodillas. Entonces quiere decir, tu madre te está hablando, el cuerpo te lo está diciendo. El cuerpo tiene un lenguaje y entonces tú vas a encontrar que tus piernas son idénticas a las de tu madre. La información genética está ahí. De hecho, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, no solamente se está uniendo, no solamente se está uniendo la figura del padre y de la madre, hay una formación genética en donde están todos nuestros ancestros. Toda la memoria queda en esas células. Entonces nosotros pensamos que estamos solos. Hay una frase que todos solemos decir, no es que yo me siento solo. Claro, puede ser que te sientas solo, pero que estés solo, eso no es cierto, porque lo estás sintiendo, pero esa no es la realidad. La realidad es que si tú hicieses silencio, encontrarías que al lado tuyo o detrás tuyo hay cualquier cantidad de personas que te están acompañando. Bueno, de hecho, la película Coco, esta película mexicana, yo creo que ahí podemos ver con total y absoluta claridad lo que significa la familia. Cuando hay tradiciones en las que obviamente, pues en la tradición cristiana, pues se suelen enterrar a los que se mueren, a los muertos, a los ancestros, ¿no? Se mueren y se les llevan flores, ¿no? Se intenta tener en los cementerios flores frescas, o hay muchas tradiciones incluso que suelen organizar incluso en casa pequeños altares para los ancestros, etcétera. Es decir, que lo que quiero decir es que hay muchas tradiciones en el mundo de respetar, de mostrar respeto, de honrar a los antepasados cuando ya están muertos, ¿no? Podríamos decir que justamente ese tipo de manifestaciones que te estoy diciendo tienen algo que ver con lo que tú estás comentando respecto de las constelaciones familiares. Claro que sí, el orden de jerarquía es de vital importancia, eso hay que respetarlo. A los que vinieron antes que nosotros hay que respetar y honrar el espacio que ellos ocuparon, porque gracias a ellos abrieron el camino para que nosotros estuviésemos hoy aquí. Mira, es tan importante, Ángel, que nosotros tuvimos el caso de un señor que la primera esposa falleció de cáncer en los senos, ¿ok? Cáncer en un seno.
Y el señor a los años se volvió a casar nuevamente, pero esta mujer con la que él se casa, ella entra como con una necesidad imperiosa de asumir una posición, ¿no? O sea, el estatus, yo soy la que me voy a encargar de los niñitos de él, yo voy a ser la mamá, así es como se va a hacer las cosas en la casa. ¿Qué sucedió? A los años, con el transcurso del tiempo, esta mujer se enferma y se enferma de cáncer en el seno y fallece también. Hay que honrar al que vino antes. Es decir, tú no te puedes sentar en la silla de la primera esposa. No, eso no funciona de esa manera. Hay que honrar esa posición. Ella, de hecho, estuvo ahí porque tenía una función, tenía una historia que cumplir, tenía una finalidad con esa familia y esa finalidad no la puedes pisar, no puedes pasar por encima de eso. Entonces, aceptar con honra y con respeto que cada quien tiene un espacio. Eso también es como cuando, lo he visto, como cuando los hijos quieren, los padres se ponen viejos, se ponen mayores y los hijos intentan corregirlos, asumir la posición de ser el papá de tu papá, cuando en realidad la posición de papá es la de él. No debemos hacer eso. No debemos porque corremos incluso el riesgo de vivir una historia similar a la del padre. Correr ese riesgo. Y no estás viviendo tu propia vida. No vives tu propia experiencia. Yo le llamo a eso el efecto licuadora. El efecto licuadora es, tú colocas todos los ingredientes en una licuadora y la licuadora empieza a dar vueltas. Hay momentos en la vida en donde estás de frente a tu vida, pero van a haber movimientos en donde vas a estar atrás. Entonces tú sientes que avanzas, retrocedes, avanzas, retrocedes, avanzas, retrocedes. El orden de la jerarquía, mira, están los 3 órdenes que son el orden del amor, ¿ok? El orden de la jerarquía y el orden ay Dios mío, se me fue el otro orden, está en desorden. Está bien, Bueno, no te preocupes. no, sí, se me fue el otro orden. Lo importante es estos órdenes. El orden del amor es acercarte siempre al otro a través del amor. Por amor nosotros hacemos muchas cosas. Por amor vienen hijos que duran nada más 15 días en una familia, porque esos 15 días eran importantes para hacer movimientos dramáticos, movimientos drásticos dentro de esa familia. Hay niños que de repente ni siquiera nacen, o sea, nada más quedas embarazada y vives la experiencia de los 3 meses de embarazo. Ese proceso también se cuenta. Ese hijo también se cuenta. A las 24 horas ya tiene corazón. Entonces ya tiene vida. Al tener vida, ya tiene presencia. Al tener presencia, tiene que ocupar un puesto. Entonces, aquellas personas que estén escuchando en este momento este programa, saquen a la luz a todos aquellos que a lo mejor por algún tipo de razón, sin juicio, ¿verdad? Los hemos puesto fuera del círculo familiar, a esos que son los excluidos, a esos que son los no vistos. Vamos a traerlos al círculo, porque si nosotros no los integramos, veremos a nuestros hijos repitiendo esa historia. O aún más adelante, veremos a nuestros nietos repitiendo la misma historia. Yo no sé si saben lo que es jugar al aire. Es un juego en donde tú escoges, es un grupo de niños, ¿verdad? Se escogen, tú tienes 2 líderes y cada líder en su grupo escoge los niñitos que van a jugar con cada quien. Y todo el mundo va a esconderse. Y los líderes tienen que correr hacia un árbol. Entonces, aquel líder que toque el árbol dice 1, 2, 3 por mí y por todos los demás. Y todos los que están en ese grupo se salvan. Pero es necesario que uno solo toque el árbol. Entonces, con que uno toque el árbol, todos los que están en mi grupo se salvan. Buenísimo.
Mari, la verdad es que estamos llegando al final de nuestra conversación el día de hoy. Me encanta la facilidad con la que eres capaz de explicar cosas que por sí son complejas y lo haces no solo fácilmente, sino que de forma elocuente. Me he quedado con muchas ganas y seguro que la audiencia también de volverte a escuchar. Entonces vamos a intentar programar otra entrevista. Primero Dios y con tu permiso, por supuesto. Estoy hablando Seguro. porque realmente nos hemos quedado con ganas de saber muchísimas más cosas. Lo que sí me gustaría saber antes de acabar es sobre todo, y más importante, cómo las personas que quieran saber más de ti, de Mari Pirraglia, dónde pueden encontrarte. ¿Cuál es la mejor forma de contactar contigo? Ok, pueden hacerlo directamente por mi Instagram, que es @mariluna, Mari con Y, Mariluna Tarot, ¿ok? O lo pueden hacer directamente al número de teléfono, que es el símbolo más, el número 1, 954-881-0815. Esa es la manera más fácil. Y yo con gusto voy a estar ahí para poder ayudarlos en lo que sea posible. Buenísimo. Bueno, en fin, muchísimas gracias por estar aquí, obviamente pues por ayudarnos a ayudar al mundo, por ayudarnos a despertar y acelerar la conciencia de la humanidad del día de hoy. Un placer de verdad tenerte el día de hoy aquí, Mari. No, muchísimas gracias a ti, Ángel, de verdad. La intención es integrarnos. Este 2020 nos ha puesto justo en la orillita de la piscina, ¿sabes? O saltamos y nos integramos o vamos a ver qué hacemos, pero hay que hacerlo. Exacto, me encanta esa comparación. Otra vez, muchísimas gracias por estar aquí. Y a las personas que nos acompañan, como siempre, pues un placer teneros aquí. Gracias por acompañarnos. Estamos seguros de que habéis disfrutado de esta conversación con Mari tanto como nosotros. Como siempre, os esperamos en la próxima entrevista que tengamos desde el resto de la semana. Os mandamos un gran abrazo y hasta pronto. Chao. Chao, buenas noches.